Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Cada experiencia vivida en el aula o fuera de ella es muy especial y se hace significativa en la medida en que nosotros buscamos que nuestros estudiantes y nuestros maestros sean quienes vivan una aventura. Hoy van a estar regalándonos unos relatos que cuentan aventuras en el aula. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy contenta de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, como cada semana, muy juicioso, se sienta con nosotros el profesor Osvaldo Martínez Cardoso. Él es filósofo, teólogo, tiene otras disciplinas, pero fundamentalmente es un gran ser humano y un gran maestro. Osvaldito, qué alegría tenerlo acá. Marisol, un saludo cordial para usted y para quienes nos escuchan en distintos tiempos y lugares. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de diálogo de saberes sobre otras experiencias pedagógicas. Hemos hecho un camino pasando por huertas, pasando por escenarios de canto, pasando por grupos artísticos, y el día de hoy habrá lugar para la palabra, para quienes narran y cuentan historias en el aula, pero muy seguramente con raíces que están fuera del aula. Con nosotros la maestra Vivian Alejandra Sánchez, quien nos compartirá desde su experiencia y desde su saber su práctica pedagógica. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, es magíster en proyectos educativos mediados por TIC. Además, es licenciada en Básica Primaria con énfasis en matemáticas y lengua castellana. Pero sobre todo, es una mujer líder de procesos educativos, escritora, poeta, y qué bueno tenerla el día de hoy en este espacio de encuentro. Un saludo cordial, Osvaldito, Marisol y a la audiencia de la emisora. Estoy agradecida por esta hermosa invitación. Es un honor inmenso compartir este espacio con todos y todas ustedes. Bueno, pero ¿quién es Vivian Alejandra Sánchez? Es una docente y escritora colombiana nacida en las entrañas de una familia campesina, humilde pero muy amorosa, que motivó la dedicación, el compromiso, la sensibilidad, la responsabilidad y la conciencia de la importancia del aprendizaje de diversos conceptos y fenómenos para progresar en la vida. A través de mis escritos y mi trabajo, busco la empatía y el empoderamiento de los niños, niñas y jóvenes, entendiendo su participación en el mundo y reconociendo su valor y rol en la sociedad colombiana. Soy docente de básica primaria, como lo menciona el profe Osvaldo. Trabajo con la Secretaría de Educación y trabajé varios años como docente catedrática en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi interés ha sido principalmente en el desarrollo del pensamiento a través de habilidades básicas para el razonamiento y tengo varios escritos académicos publicados con Secretaría de Educación, Centro Ático y Planetario Distrital. También cuento con varios poemas y un par de cuentos publicados en antologías con distintas editoriales. Gracias, maestra Vivian, por ese perfil y por su vida, por su historia. Yo quisiera que nos contara a todos quienes se sientan en esta banca del parque, ¿qué es Relatos que cuentan aventuras en el aula? Ok, bueno, pues Relatos que cuentan aventuras en el aula es un proyecto que nace para generar producción escrita con los niños de grado quinto en el año 2024 del Colegio Manuelita Sáenz. Principalmente es una experiencia que nos permite mejorar no solamente la escritura, sino dinamizar procesos creativos en los mismos estudiantes, en los niños y niñas que participaron en este proyecto. Maestra Vivian, ¿y cómo nace y qué o quién se inspiró para poder hacer este proceso tan lindo? Bueno, Marisol, es una historia un poquito larga. Inicia con una formación que hice relacionada con un taller de escritura, de producción escrita, para gestionar libros. Todo lo que yo aprendo, todas las capacitaciones que yo recibo, todo lo que yo aprendo trato de llevarlo al aula, de alguna manera.
Entonces fue un reto bastante grande generar la producción escrita con los niños y niñas, y más porque habían serios problemas de convivencia en el aula. Y tenían, pues, de acuerdo a unas pruebas que se les había realizado a los niños de quinto en el año 2024, se denotaron algunos problemas escriturales de gramática y ortografía principalmente. Entonces eso me llevó como a la indagación, al interés de poner en práctica la construcción de un taller que pues le llamamos el taller IDEA de producción escrita, para trabajarlo con los niños de grado quinto del Colegio Manuelita Sáenz en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Entonces este proyecto está ideado precisamente desde la palabra idea. Entonces es como un acrónimo. Entonces la palabra idea está dividida en las cuatro letras iniciales. La I significa inspiración e investigación, la D significa desarrollo, la E significa escritura y la A significa autocorrección. Este taller lo tomé con una escritora que se llama Alexandra Castrillón Gómez y quien es mi mentora en el proceso de escritura. Entonces este taller, o sea, no solamente para escritores que elaboran libros, sino que yo quise llevarlo al aula con mis niños. Fue un reto bastante grande porque, bueno, como te decía, tenían bastantes problemas de convivencia y pues la idea que yo tenía al inicio era poderlo desarrollar por grupos de trabajo. En esa primera parte de la inspiración y la investigación, pues yo veía que ellos tenían unas aptitudes grandísimas para el dibujo y dije, bueno, dentro del currículum tengo que ver la historieta, pues vámonos por ese lado. Entonces les llevé información, indagamos, investigamos qué era la historieta, cómo se desarrollaba, hicimos varios ejercicios de comprensión de lectura relacionados con la historieta como para que ellos entendieran pues cómo se elaboraba, qué características tenía una historieta y que ellos fueran pensando cuál era la idea, cuál era la motivación, cuál era la inspiración que iban a generar para desarrollar su proyecto escrito. En ese momento, entonces yo les decía, bueno, hay una cualidad principal en este primer momento de idea, de inspiración, de investigación. No era solamente buscar qué era una historieta y cómo se realizaba la historieta, sino que ellos empezaran a identificar qué mensaje le querían llevar al resto de la comunidad educativa, a los demás niños, niñas, tanto a los pequeñitos desde preescolar hasta los grandes de grado 11, a los maestros y demás. Entonces hicimos como una puesta en común de ideas. Entonces la mayoría decía que ellos querían que cada historieta relatara la problemática del bullying. Esa fue como la idea principal que se trabajó, lo que ellos querían llevar de mensaje a los demás compañeros, que pues correspondía precisamente a no aceptar el bullying, a no realizar bullying en las aulas y a no continuar con esos procesos de violencia dentro de las aulas y dentro del colegio, que convirtiéramos el colegio en un territorio seguro. Entonces eso iba empezando a generarse la idea desde ese primer instante que corresponde a la inspiración, a la investigación. Posterior a ello viene un segundo momento que es el desarrollo. En este momento de desarrollo se divide en dos partes, que corresponde al mapa, a la construcción de un mapa de escritura, ¿no es cierto? Y este mapa de escritura entonces lo tuvimos en cuenta según El camino del héroe de Joseph Campbell. Entonces yo les indiqué los 12 momentos que son pues ya científicamente y pues académicamente investigados, de todas las historias que han tenido éxito tanto en películas como en libros, las más exitosas, cuáles han sido las partes que han tenido esas historias. Y Joseph Campbell lo que dijo es que existen unos pasos que él llamó precisamente el camino del héroe y pues hizo unos escritos relacionados a esos pasos. Entonces lo que yo hice fue mostrarles ese camino, ese mapa a los niños y decirles listo, entonces vamos a crear a nuestro héroe de la historia y lo vamos a llevar por ese recorrido, todo ese recorrido que va a hacer en el mapa. Entonces lo primero que vamos a hacer en este segundo momento del desarrollo es pensar, bueno, qué va a ser primero el héroe, qué va a ser segundo, qué va a ser todas las tramas, todos los momentos de dificultad que van a llevar al héroe hasta que al final él pueda desarrollar la historia como tal.
Pero no solamente era el mapa de la historia como tal, sino que también crearan a los personajes. Esa es digamos, la segunda etapa del segundo momento. Entonces no era solamente crear el mapa de la historia, sino crear a los personajes. Entonces, como estaban reunidos por grupos, entonces empezaron, bueno, ¿quién va a ser mi héroe? ¿Quién va a ser el villano? Entonces crear las fichas de personajes, que este personaje, yo les decía, bueno, no podemos fantasearlo tanto, pensemos en compañeros, pero no digamos el nombre, simplemente en compañeros o en personas de acá del colegio. Y digan, bueno, mi héroe va a tener el cabello mono, va a tener los ojos azules, va a ser alto, va a ser bajito, va a ser gordo, ¿cómo va a ser nuestro personaje? Y así con cada uno de los personajes. Entonces ellos construyeron sus fichas de los personajes, del héroe, del villano, del falso héroe, del antagonista, todos los 7 personajes. Estos personajes nos basamos en Vladimir Prop, quien precisamente nos da un esquema de 49, 53 personajes, pero nosotros cogimos los 7 principales para poder desarrollar nuestra historia. Entonces, ya teniendo el mapa de la historia y ya teniendo nuestros personajes, pues era irnos al tercer momento, que corresponde a la E de idea, que es la escritura. Entonces, en este momento los niños empiezan a hacer como un pequeño borrador. Yo les decía, no se preocupen, y eso es algo que nos enseñan en el taller de escritura, no se preocupen por la ortografía, por la gramática, escriban desde lo que sienten en su corazón, desde lo que va llegando de inspiración. Háganle caso a esas musas que vienen a ustedes y empiecen a escribir libremente. No tengan miedo que la profesora me va a calificar la gramática, que la profesora me va... Porque eso va a ser otro momento donde vamos a entrar a hacer la autocorrección. Entonces, solamente dedíquense a escribir. Como era una historieta, entonces ellos fusionaron de una vez todo. Entonces armaron diálogos, se creó un pequeño guión, que fue como el borrador de borradores, y ya con el guión ellos empezaron a estructurar cada uno de los trabajos. Entonces, como eran 12 momentos del mapa, lo que hicieron fue que cada hoja que ellos hacían era pues una parte de ese momento. Entonces salían más o menos, cada historieta salía de 12, 14 hojas, pero eran hechos con sus propios dibujos, con sus propios diálogos. Crearon las historias siguiendo esos 12 momentos de la historia del héroe, y precisamente sus héroes eran aquellas personas más vulnerables del colegio, los que más requerían la ayuda, los que más requerían, porque recuerda que el mensaje que ellos querían brindar era precisamente decirle no al bullying, no a la violencia, convertir el colegio, nuestro colegio, como un territorio seguro. Ya cuando ellos terminaban, entonces ya se acercaban a mí, yo me acercaba y miraba, y empezábamos a hacer la última parte, último momento de la palabra idea, que corresponde a la A, que es autorrevisión, autocorrección. Y empezábamos a revisar, bueno, esta palabra se escribe con, digamos, cierra la puerta, entonces escribieron con S, entonces no, esta palabra va con C de casa, esta frase no quedó bien construida, ven, la arreglamos, ven, y empezábamos entonces a hacer esa corrección gramatical. Finalmente, los trabajos tenían una fecha para entregar. Fue un reto bastante grande poder compilar, porque eran 3 cursos, de cada curso más o menos salieron entre 6, 7 historietas. Hubo niños que quisieron hacer sus historietas solitos, entonces no salieron por grupo sino individual, entonces salieron muchas más historietas. Entonces fue difícil poder compilar, pero pues de las que entregaron en el tiempo, pues en la fecha que correspondía, me dediqué a escanear esos trabajos y monté un libro que está en la página web del colegio y en la revista también del colegio, y pues que salió más o menos de 80 hojas con pues no digo las mejores historietas, porque todas las historietas fueron muy buenas, sino principalmente las que entregaron en las fechas pues correspondientes. Bueno, su merced, uno se emociona de oír todo ese proceso. La gente cree que eso es solo decir, mire, hagan esto y ya. Como decimos popularmente en Colombia, soplar y hacer botellas, y vaya, póngase usted a soplar y hacer botellas y verá cómo es de difícil, ¿no? Contradictoria esa frase. Bueno, quisiera que su merced nos contara a lo largo de este proceso cuáles han sido los aprendizajes más significativos. Bueno, realmente yo quiero arrancar con un aprendizaje que tuve yo como docente y como persona, porque cuando iba a iniciar el proceso, yo quería trabajar con ellos este proceso de producción escrita, lo veía como una necesidad, pero más que una necesidad, de verdad quería llevar el proceso que yo estaba aprendiendo en el taller de escritura de escritores,
lo quería llevar al aula, quería trabajarlo con los niños. Pero algo que me frenó muchísimo fue el miedo para saber, o sea, el miedo a que ellos de pronto no me dieran el ritmo, que de pronto pues por los problemas de convivencia que tenían no hicieran el trabajo como yo les pedía, porque como tú lo dijiste hace un momento, no es posible hacer esta actividad en una sola clase. O sea, esto fue un trabajo de prácticamente pues de 2, 3, casi 4 meses. Cada momento se realizó entre 5 sesiones aproximadamente. Entonces, pues para mí, primero que todo fue el miedo. Cuando ya empecé a trabajar con ellos, pues fue romper esas barreras, romper el miedo, creer en la curiosidad de ellos principalmente, porque a medida que ellos iban adentrándose en el proceso, iban mirando cómo se realizaba, iban preguntando, entonces, profe, ¿cómo puedo hacer este diálogo? Profe, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Entonces entrábamos a internet, mirábamos. Entonces fue un trabajo muy interesante. Incluso te cuento una experiencia que tuvimos en un curso. Ellos quisieron de pronto bromear cuando estábamos eligiendo el tema principal, cuál era el mensaje que querían llevarle al resto de la comunidad. Nosotros lo hicimos por votación, entonces ellos en los papelitos colocaban que, bueno, por ejemplo el bullying, los diferentes temas que querían trabajar, pero en un curso en particular ellos empezaron a colocar un letrero que decía soy gay. Y fue varias personas, y entonces ellos pensaron que iba a ser de burla. Y en un momento como que me alcancé a asustar y dije, oh por Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero entonces yo dije, no, voy a aprovechar esto como un entorno de aprendizaje también. Entonces vamos a trabajar la diferencia, vamos a trabajar que todas las personas no somos iguales y debemos respetar los niveles culturales, los intereses, todo eso hay que trabajarlo también. Y ese fue el tema que se trabajó principalmente con ese curso. Entonces fue una experiencia, como te digo, de miedo, de entrar a pensar que ellos de pronto le van a salir a uno con cosas que lo desarman a uno, pero en verdad ese desarmar, entrar al miremos todos, aprendamos todos al mismo tiempo fue una experiencia enriquecedora y muy bonita, que no solo me enseñó a mí como persona a creer en las habilidades que ellos tenían, a creer en su creatividad y a desarrollarla, sino que a ellos también les enseñó pues todo lo que tenía que ver con la estructura de un escrito, cómo se elabora un libro, cómo se crea, cómo es todo el proceso de construcción de una novela, de un cuento de verdad. O sea, no era simplemente hacer un escrito de una clase y ya, no, fue un proceso que demoró varios días, varios meses para poderlo desarrollar. ¿Y cuál es el aporte de esos relatos que cuentan aventuras en el aula a la escuela y a la sociedad? Bueno, principalmente que yo te mencionaba ahorita mi aprendizaje como persona, pero también veo que un aprendizaje en los niños. Para ellos hubo algo que era el trabajo colaborativo. Entonces, el hecho de que ellos se reunieran por grupos, bueno, tú vas a hacer los dibujos porque tienes más habilidad para hacer los dibujos, ven, no, pero es que esta parte del personaje a mí no me gustó, montémoslo de tal manera, no, pero es que el personaje, el villano, tiene que ser más manipulador, tiene que ser más, oye, no, mira que a ti se te olvidó que al comienzo habíamos dicho que el personaje era mono y acá lo estás haciendo de color, el pelo de color café, por ejemplo. Entonces, fue un trabajo en equipo de devolverse, revisar, volver a mirar el mapa, volver a escribir, que entre ellos mismos se ponían tareas, no, mira, en esta clase no alcanzamos a terminar tales diálogos, llévatelo y en la casa le terminas de hacer tales y tales características, a la clase siguiente no, más bien me lo llevo yo para hacerle terminar de finiquitar unos dibujos que me faltaron. Entonces ese fue un ejercicio de trabajo colaborativo que para mí, un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, aprender de verdad a trabajar en equipo, que pues obviamente para la sociedad, para la escuela en general es un aporte bastante grande para el ejercicio que se debe realizar, y más cuando los niños y niñas pues estamos en un ambiente muy competitivo, ¿no? Entonces al que mejor lo haga, entonces es el que gana, ¿no? Pero es que estamos acá en un ambiente que así tú lo hagas más o lo hagas menos, pues nos va a afectar a todos, entonces somos todos los que tenemos que aportar dentro de este trabajo para que el ejercicio salga lo mejor posible. Esa es una cuestión. Otro aporte a la escuela y a la sociedad corresponde a la confianza, pues, en que se puede crear y emprender proyectos. O sea, no solamente para mí como docente, sino para los mismos niños. O sea, que cualquier idea que ellos tengan se puede desarrollar, se puede llevar a cabo. Entonces, para ellos fue
una sorpresa cuando ya vieron sus escritos montados en un libro y que en la página donde está alojado se pueden mover las páginas como si fuera un libro. Entonces para ellos fue emocionante, fue muy bonito ver su libro allá montado y poder ver sus historietas a manera de libro. Entonces para ellos fue algo emocionante ver todo el proceso desde el momento de la creación hasta el momento en que ya fue publicado su libro en internet. Entonces, para ellos fue entender que todas las ideas que ellos tengan, pues que toca con sacrificio, con bastante dificultad, pero que se pueden llevar a cabo. Y eso me lleva a una tercera idea, que es algo que hemos venido trabajando desde otros proyectos que lidero en el aula, pero pues algo que lo aprendimos en el año anterior con otro proyecto que tiene título Once Upon a Time. En este proyecto siempre se repetía esta frase: la magia tiene un precio. Entonces nosotros hablábamos de esa frase en el sentido que, por ejemplo, si yo quiero mi título de bachiller, esa es la magia, pero para poder obtener esa magia, pues yo requiero pagar un precio, trasnocharme, cumplir disciplinadamente con unas tareas, cumplir con unas actividades, cumplir con unos horarios. Ese es el precio que yo tengo que pagar para obtener esa magia, ese título que tanto quiero. Y así es en la vida, que si yo quiero montar un negocio, pues no es por arte de magia, ¡puf!, ya apareció el negocio. No, hay que trabajar para poder obtener ese negocio. O sea, la magia tiene un precio y nosotros debemos pagar el precio para obtener esa magia. Yo oyéndola, su merced, me puedo imaginar a unos estudiantes que quizás descubren su vocación escritural en ese trabajo, pero de pronto habrá otros que les cuesta mucho. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira que eso también tiene que ver muchísimo con el trabajo colaborativo. Por ejemplo, había niños que daban ideas, no, pero es que me gustaría que este personaje dijera tal cosa. Y cuando lo iban a escribir o iban a colocarlo ya en el papel, pues lo que ellos pensaban no les quedaba exactamente igual. Entonces, dentro del trabajo en grupo, había algún niño que llegaba y miraba, no, pero esto está mal redactado, preguntémosle a la profesora. Entonces me llamaban y yo les decía, bueno, acá podía mejorar la redacción escribiéndolo de tal manera. Entonces, realmente el trabajo colaborativo ayudaba precisamente a apoyar esos procesos gramaticales, los procesos ortográficos, apoyar esos procesos de inspiración, porque pues también formaba parte, o sea, ellos se imaginaban la escena y era hacer el montaje de la escena en la historieta, o sea, dibujar a los personajes. Los primeros bosquejos que ellos me mostraban era solamente el personaje hablando con otro personaje, y yo, pero acá debe haber un fondo, están volando, hay que acomodarlos, pues para que parezca de verdad una historieta. Y mirábamos las historietas que habíamos consultado y les mira, acá están en un parque, acá están en una casa, tienen que acomodarle la escenografía. Ay, sí, profe, entonces vamos a hacer como es en un colegio, entonces que están en el salón de clase, entonces les dibujaban que el tablero, que los puestos, y estaban los dos personajes ahí compartiendo esa comunicación. Entonces, todos esos aspectos se realizaron de manera colaborativa, fue un trabajo en equipo de los mismos estudiantes que se brindaban ideas, se corregían entre ellos mismos y pues con acompañamiento de la docente. Y ya pensando en esos retos, porque me imagino que su merced en medio de esa experiencia que tienen debe tener ya visibles esos retos inmediatos que tiene el proceso. ¿Cuáles son? Bueno, es que son principalmente, y yo lo veo como parte del trabajo que vengo desarrollando, pues como en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Yo trabajo mucho con el desarrollo del pensamiento sistémico, y el pensamiento sistémico está no dividido, sino que está acomodado, acuñado por 3 pensamientos que no se pueden dividir, que son el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Entonces esta triada es la que forma el pensamiento sistémico, ya el grande, el macro. Entonces, pues la idea era precisamente trabajar lo crítico, o sea, que ellos investigaran, que se informaran, que todo lo que iban a escribir tuviera un sentido,
pero también el pensamiento creativo al mismo tiempo, o sea, que los colores, que la teoría de color, por ejemplo, que se manejaran los espacios, las escenografías, la construcción de los diálogos, eso era un aspecto creativo, pero también tenía que ver un aspecto crítico dentro de esa formación. Y al mismo tiempo, el pensamiento cuidadoso, seguir las normas, seguir las leyes, por ejemplo, cuando hablábamos del tema del bullying, pues que por ejemplo, dentro de la historieta, lo que se presentara, pues tuviera el respeto para con las demás personas, o sea, no podía haber algo sexualizado, no podía haber, porque iban a verlo, yo les decía a ellos, van a verlo desde los niños pequeñitos de preescolar hasta los grandes de 11, entonces esa era la importancia también de este proyecto. Yo creo que lo principal es a no tener miedo a involucrarnos en este tipo de proyectos, ese es el principal reto que tenemos los docentes, que tienen los estudiantes. Marisol, qué bueno poder contar con personas que realizan con pasión su labor educativa. Y cuando pensamos en otras experiencias pedagógicas, casi siempre las soñamos y las imaginamos por fuera del aula, por lo menos la mayoría de las que aquí hemos ido compartiendo. Y hoy, de la mano de la maestra Vivian Alejandra Sánchez, encontramos una experiencia que nace y crece y florece dentro del aula. Creo yo que de la mano del gran pensador Paulo Freire, quien nos invita a hacer una reconceptualización de la alfabetización, entendida ella como el desarrollo de unas habilidades humanas que son sociales y políticas, que tienen que ver con la lectura y con la escritura. Estos niños y niñas no solamente están diciendo palabras que brotan de una imaginación ficticia, al contrario, nacen de las representaciones de su mundo. Me impactó mucho cuando nos compartió que los héroes son las personas más débiles y vulnerables que están en su entorno. Y creo yo que eso tumba el gran relato de los héroes que la sociedad y el capitalismo han construido. Entonces, maestra, esta experiencia alternativa, innovadora, liberadora, transformadora, hoy nutre nuestro caminar. Gracias por compartirla con nosotros. Maestra Vivian, ¿qué tarea nos deja? Marisol, Osvaldito, principalmente el miedo a la presión académica y convivencial, o sea, no le tengamos miedo a realizar cosas nuevas con los niños y las niñas en las aulas. A veces nos desbordamos que cuando hay problemas convivenciales, entonces nos vamos únicamente a la educación tradicional, sino que miremos con ojos nuevos a nuestras comunidades y busquemos otro tipo de mecanismos, otro tipo de estrategias para poder trabajar con ellos. Y nos vamos a sorprender de lo que vamos a encontrar desde sus propias creatividades. Y creo yo que algo muy importante que también requerimos, no solamente los docentes, los niños, sino todas las personas en general, es actualizarnos constantemente. De esas actualizaciones, de esas experiencias educativas que nosotros podamos tener, surgen miles de ideas que podemos llevar a cabo, que podemos desarrollar en nuestra vida práctica. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Pues fue la maestra Vivian Alejandra Sánchez Acevero, que junto a esos relatos que cuentan aventuras en el aula, estuvo hoy con nosotros, gracias al profesor Osvaldo Martínez Cardoso, que cada semana se sienta con nosotros. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros podcasts en la plataforma de iVoox y V_OX, y allí busca Podcast Banca del Parque Radio. Y en nuestra página www.bancadelparque.com. Yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio, radio online donde todos cabemos. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.